Tu salud es lo más importante. Llámanos al 9672-83510. Comienza un nuevo ciclo, hashtag el origen de las cosas. Le quiero agradecer como siempre con la voluntad, siempre con la creatividad, nos juntamos a armar, a proyectar al sociólogo Javier Ruiz, hashtag el origen de las cosas. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos días, Mauro, aquí en un nuevo desafío de programa contigo, encantado por supuesto siempre de poder conversar y que podamos llegar con algo a la gente que nos escucha. Está buenísimo, han pasado muchas cosas. Vamos a saber el origen de las cosas en términos de cómo funcionan hoy día y por qué uno tiene una visión hoy día respecto de algunos conceptos, de algunas cuestiones. En algún momento de la conversación vamos a mostrar una imagen que parecía una conversación de nosotros interna, pero que se transformó en noticia en Argentina, a propósito de la política, de las formas de hacer política, ya la vamos a mostrar. Pero hoy día el concepto que vamos a poner sobre la mesa es algo que se ha hablado de una u otra manera mucho por la gente, no solamente en Punta Arenas, no solamente en Magallanes, en Chile, sino que en el mundo. El dinero, Javier. Claro, el dinero, como te decía hace rato, esa relación problemática que los seres humanos tenemos con el dinero y cómo esa relación problemática hoy día se ha acentuado, ¿no? Porque se le achaca a la acumulación de la fuente de todos los males de la sociedad, ¿no? La fuente de la injusticia, la fuente de la desigualdad, se le achaca a la acumulación de algunos pocos de este dinero que es un bien siempre escaso y el que siempre estamos buscando y necesitamos, ¿no? Y las cifras en ese sentido no son muy halagüeñas. Las cifras en Chile y en el mundo hablan de una redistribución y una desigualdad bastante notoria y que evidentemente fue el origen del estallido y que ahora en la pandemia también se ha visto como un fenómeno importante. Ahora, el origen del dinero te iba a preguntar yo, pero en la conversación que nosotros tuvimos, y yo te decía, bueno, el trueque también, porque el trueque también ha dado vueltas por estos días, por estos tiempos, ¿no?, de pandemia. Pues hay gente que ha truecado cosas, pero parte del trueque, el dinero es la evolución del trueque, Javier, ¿así se puede entender o no? Así hay que entenderlo, porque hay una idea con la cual hay que trabajar y batallar, que es aquella idea de que en general las personas sienten o piensan que cuando llegan al mundo, el mundo se construyó con ellas, y la verdad no es esa, sino que es la contraria. Llegamos a un mundo ya construido, un mundo que tiene historicidad, no que tiene historia hacia atrás, y en ese sentido la historia del dinero es una historia muy, muy interesante. Además hay muchos libros sobre la historia del dinero y el dinero como medio de cambio, este billetito, esta moneda que a ratos es tan escasa, tiene una historia y surge, no siempre existió el dinero. Antes del dinero como medio de cambio existió el trueque. Eso es lo primero que habría que decir. Inicialmente los seres humanos intercambiaron cosas. La idea del intercambio es la que está a la base en el origen de la humanidad. Antes que existiera diversos modos de establecer un valor para las cosas, existió el trueque entre cosas distintas, ¿no? Yo te ponía el ejemplo de cuatro flores y 1 kilo de harina. Sí. Como modo de intercambio, y en las etapas antiguas de la humanidad fue así, ¿no es cierto? No existía un medio para establecer el valor de las cosas, y las cosas valían en sí mismas, las flores valían en sí mismas y el kilo de harina valía en sí mismo. El punto era ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Cuántas flores vale 1 kilo de harina? O si las 4 flores valen efectivamente 1 kilo de harina. Y ahí había una cuestión problemática que en sí no era problema cuando la humanidad era pequeña, ¿no? Cuando estábamos circunscritos a pequeñas aldeas, a territorios pequeños. En la medida en que la población fue creciendo, el trueque fue siendo algo problemático. Ya, claro, porque además tenía que poner valor a la actividad o al producto que tú tenías. ¿Quién le pone el valor a esas 4 rosas? El apicultor, ¿no? ¿Quién le pone el valor al que hizo ese kilo de harina? Se lo pone la persona que lo produce, ¿no? Sí. Pero eso no necesariamente coincide con aquel que quiere recibir ese bien. Exactamente. Entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema que se hizo más grave
y dificultoso en la medida que la humanidad fue creciendo y hubo muchos intercambios. El surgimiento de las grandes ciudades, el surgimiento de los bancos fue una necesidad también de las grandes ciudades. La necesidad de prestar dinero, ¿no? De poder contar con dinero, de dinero fresco que alguien lo preste. También el préstamo fue inicialmente un origen, no en un banco, sino en personas que tenían un poco más y prestaban dinero. Ahora, el dinero es cualquier cosa, ¿no es cierto? Inicialmente fue la sal. En muchas civilizaciones fue la sal, porque lo que la humanidad tuvo que resolver es, bueno, si es problemático el intercambio de bienes distintos y es difícil poder establecer una simetría entre ellos, tenemos que generar algo neutro que esté más allá de los bienes que producimos y que eso tenga un valor artificial, un valor simbólico que tenemos que darle. Y ahí surgió el dinero. Primero fue la sal en América Central, en la gran civilización maya y luego azteca, fue el cacao. El cacao, sí. El cacao, sí. El cacao era un medio de valor que se intercambiaba para poder comprar cosas, ¿no? Era muy... también se usaba como alimento, pero muy poco, pero sobre todo se usaba como moneda, como medio de cambio. Y luego fueron surgiendo las primeras monedas, se acuñó metal. Cuando el hombre pudo con el fuego disolver el metal, metales como la plata, como el oro, fueron convirtiéndose en pequeñas monedas cuadradas, monedas que finalmente se convirtieron en monedas redondas. Y el oro se convirtió finalmente en un medio muy, muy deseado, ¿no? Contar con monedas de oro era algo muy, muy importante. De hecho, hay muchos naufragios en el mundo de corsarios que robaban a barcos de la Armada Española, sí, de la Armada Francesa, de la Armada Inglesa, etcétera, cofres con monedas de oro. Aún hoy día se siguen buscando. Y llegó un momento en el cual surgió el billete, ¿no? Esta cosa más neutra todavía que la moneda de oro, que es un papel que no tiene en sí ningún valor. ¿Qué valor tiene un papel? Ninguno. Pero tiene un gran valor hoy día. Pero tiene un gran valor, claro. Pero tiene un gran valor porque es la convención a la cual los seres humanos finalmente llegaron. Se podría decir que el billete finalmente fue el desarrollo más abstracto, más complejo, una gran tecnología, habría que decirlo, el billete es una gran tecnología, con relación a toda la evolución del dinero en el tiempo en la humanidad. Claro, que partes con el trueque y esto va evolucionando tal cual como lo ha ido detallando y contando Javier con la sal, con el cacao, con las monedas de oro o de plata que se empezaron a acuñar, con el billete y después se va transformando en la tarjetita de plástico y hoy día, finalmente claro, hoy día tu dinero está en un número en una pantalla digitalmente, nada más que eso. Hoy día prácticamente no existe, ¿no? Existe como una contabilidad en un sistema informático. Habría que decir entonces que el dinero no existe. En proyecciones futuristas ya no existe el dinero, sino que lo que existen son cantidades informáticas que tú vas acumulando en una cuenta virtual, ¿no? Pues hay que pensar, por ejemplo, pensemos en China, lo que se nos ha hecho evidente hoy día en China en el sistema autoritario, es que la gente va acumulando valor por cuestiones que hace, ¿no? Puntos. Acumular puntos. Por ejemplo, aquellas personas que en sus búsquedas de internet mencionan bastante la palabra China, Partido Comunista, etcétera, palabras que son afines al régimen, van acumulando puntos. Y esos puntos son valor porque los pueden transar por viajes, por turismo, por bienes consumibles. O pensemos, por ejemplo, en la criptomoneda, que también es una innovación muy, muy, muy reciente y que en algún momento tuvo una gran proyección, todavía no se sabe. La criptomoneda lo que busca es evitar los bancos. Es decir, ya no existen los bancos, sino que existe el intercambio de criptomonedas que son valores virtuales, que no existen en la realidad, existen en un sistema virtual y con el cual también puedes transar cosas. ¿Es mal visto tener dinero o mucho dinero, Javier? ¿O
es mal visto por los que no tienen tanto dinero, el tener tanto dinero, ¿me entiendes? Creo que era Oscar Wilde que decía que después de los ricos los únicos que, o sea que solo los ricos y los pobres piensan todo el día en el dinero, los ricos porque ya lo tienen y quieren tener más, y los pobres porque no lo tienen. Y esa es una gran verdad, ¿no? ¿No es así? Hoy día, fruto de lo que está ocurriendo en el mundo de la crisis de la democracia, también de la crisis que tiene hoy día el capitalismo, un sistema que también en algún momento lo veremos más en profundidad que lo que se suele tocar como solamente un sistema político y económico. Sí. Mucho más que eso. Es mucho más que eso. Se le suele achacar al exceso, a la acumulación, que es una de las consecuencias inevitables del capitalismo, es la riqueza, evidentemente. Siempre existió riqueza, en todas las civilizaciones existió riqueza. Hoy día las riquezas en este capitalismo tan vertiginoso y global son muchos más, ¿no es cierto? Hoy día un empresario privado como Elon Musk puede enviar un cohete a Marte y está en ese proyecto, ¿no? Y licita con la NASA la posibilidad de llegar a la estación internacional. Se viene también el turismo espacial, a la cual obviamente van a acceder personas millonarias. Y bueno, todo lo que ha rodeado la vida de las personas con mucho dinero, evidentemente que para una gran mayoría que no lo tiene, o que como dice Marco Kremerman, en Chile la mitad de los chilenos no logran llegar a fin de mes con el dinero que tienen, evidentemente que se abre una brecha, y entonces los que están en la parte más alta, en la cúspide de la pirámide, son vistos casi como personas perversas, ¿no? Ya hemos visto cómo los 4 o 5 grupos económicos en Chile han sido también demonizados ellos mismos, ¿no? Como personas, por el hecho de tener una gran riqueza, lo cual tampoco es el problema de la distribución de la riqueza, el hecho de que existan personas muy ricas. Pero se ha visto de este modo, ¿no? Como finalmente como que el dinero en sí vendría siendo algo perverso, el tener demasiado dinero, algo que muestra el desajuste esencial del sistema. Y ahí entramos a la dualidad, que lo hablamos la otra vez, pero no me quiero meter ahí. Le quiero mandar saludo a Alejandro Kusanovich, que nos está viendo, y dice: el valor del presidente del CORE, ¿no? El valor del dinero hoy lo da la confianza. Si se pierde, se vuelve al oro, que da confianza por sí mismo, dice Alejandro. Por eso está subiendo el valor de oro hoy en día, dice. Bueno, es una explicación muy técnica y tiene razón, ¿no es cierto? El patrón oro fue durante mucho tiempo la base de las economías saludables de los países. Todos los países tenían, ya eso está desapareciendo, pero todos los países tenían sus reservas de oro, y en base a la cantidad de esas reservas de oro podía transar, solicitar préstamos, mostrar la salud de su economía, arreglar su economía en general. El patrón oro está desapareciendo. Hoy día es el dólar, ¿no es cierto? De algún modo la moneda que establece a nivel global las magnitudes de intercambio, los tipos de cambio entre las distintas economías en el mundo. Finalmente es Estados Unidos, sin embargo, sigue manteniendo una gran reserva la Reserva Federal de Oro de Estados Unidos es reconocida como una de las más grandes del mundo. El patrón sigue siendo importante, no es tan importante como antes, evidentemente. Queremos mostrar esta foto. Cris, por favor, si nos puedes colocar la foto que te enviamos. Exactamente. Y además es un tuit de Javier, ¿no? De hace un par de días. ¿El lápiz Bic del presidente Fernández es accidental o forma parte del diseño popular peronista Tarea para la Casa? Y vemos ahí al presidente Fernández firmando con un lápiz Bic. Estuvimos conversando 3-4 días de este tema. Hay tremenda historia cuando se disolvió la Unión Soviética, que faltaba un lápiz, un camarógrafo, un tremendo dato que nos da nuestro colega Guillermo Muñoz también. Varias cosas. ¿Se ve la foto? ¿Está puesta? Sí, pues está puesta, está en pantalla completa. Sí, sí. ¿Y cómo lo relacionamos también con la forma de ver las cosas de lo popular o no popular relacionado con el dinero también, Javier? También, por supuesto, bueno, de un tiempo a esta parte la política también se ha travestido de dinero.
Una de las motivaciones para estar en la política también es el dinero. La política también es una fuente de empleo y eventualmente es una posibilidad de enriquecimiento en esta mezcla no virtuosa y muchas veces perversa entre negocios y política. Hay muchos políticos que se han enriquecido, evidentemente. También ahí hay un elemento. En Argentina eso ha sido mucho más ostensible que en Chile. Mucho más evidente que en Chile. Han habido casos judiciales, han encontrado bóvedas, bolsas de dinero, etcétera, como la corrupción ha sido mucho más evidente. Y en ese sentido es interesante el fenómeno político argentino, porque el peronismo en sí, que es una expresión cultural en Argentina de la política, que traspasa las clases sociales, también se puede evidenciar cómo el peronismo y fundamentalmente la vertiente de Kirchner y sus herederos ha querido mostrar una política desapegada del dinero, ¿no? Una política más bien modesta, y sin embargo han sido sujetos de acusaciones por corrupción, pero a raudales. Y entonces quisimos, a mí me asombró ese detalle en una conferencia online que tenía el presidente Fernández con la ministra de Vivienda. Estaban inaugurando un programa de vivienda, sí, en el norte argentino, y el presidente Fernández apuntaba con un lápiz Bic. A mí me llamó mucho la atención esto, porque en Chile sería algo... ¿Tú te imaginas un cambio de gabinete en que el presidente Piñera firme con un lápiz Bic? No, pues. Es más, me acordé inmediatamente de la semana pasada que el presidente tenía su pluma, una pluma fantástica, y que él se la pasó a los CDM, menos a Víctor Pérez, que sacó su propia pluma y firmó. No me imagino un evento protocolar, una pluma, pero no me imagino un evento protocolar en Chile. También lo dijimos, ¿no? En Chile esto no pasaría nunca. No me imagino un evento protocolar, ni una firma de convenio, ni de cambio de gabinete, etcétera, que se firme con un BIC, menos en la moneda. Entonces, el presidente Fernández escribiendo con un BIC llama la atención. Entonces, porque, digamos, ¿Está preparado, dices tú? Bueno, esa es la pregunta, ¿no es cierto? Es la pregunta si eso obedece a la ya clásica y sabida improvisación de la política argentina, una política que más bien tiene que ver con la cultura argentina, una cultura más bien de desorden, de improvisación, ¿no? Que también ha sido su virtud. Hay que recordar que esta cosa de la creatividad, de ir más allá, también tiene que ver con permitirse culturalmente un cierto desorden, muy distinto a los chilenos, ¿no? En los chilenos lo que prima es el orden, un orden espartano que se nos enseña desde pequeños, ¿no? No pienses mucho, no crees mucho, obedece y te va a ir bien, obedece y vas a lograr tu propósito. Esa es la cultura chilena. En la cultura argentina es así como dejar hacer nomás, ¿no? El ejemplo muy concreto de esto es cómo ellos educan a los niños y cómo nosotros educamos a nuestros niños. Ahí está muy, muy claro. Los niños argentinos hablan, intervienen en la mesa, interrumpen a los adultos. Hoy día en Chile eso se está viendo más, pero históricamente fue todo lo contrario. Los niños no podían... el mundo de los adultos, el mundo de los niños está muy, muy, muy separado, muy reglado, y en Chile se educa a los niños de manera bastante disciplinaria, ¿no? Oye, ¿cómo hacerlo entender, así como bajar la tierra? Me queda un minuto, pero que Alberto Fernández haya firmado con un BIC, algo tan importante en términos del dinero, porque es como decir, yo tengo muchos recursos, pero como que no lo quiero dar a conocer, como no lo quiero mostrar, no lo quiero visibilizar, y voy a hacer un gesto de firmar con un BIC para no demostrar opulencia con una pluma, no sé, ¿cómo lo entiende la gente? Esa es la paradoja, porque el kirchnerismo, en general, todos sus actores políticos claves se han enriquecido. Sí. Son personas que se han enriquecido a través de la política. Y el presidente Fernández aparece firmando con un lápiz Bic. Entonces, le preguntamos a un periodista argentino, a un periodista chileno, que trabaja en Argentina, y él dice que la opinión de él es que eso está preparado, que eso es parte de un diseño en el cual el peronismo aparece como una oferta popular, democrática y modesta. Cercana. Ocupo el mismo lápiz que usted, señora María, que él ocupa. Me viste igual que usted, pero ese es el diseño, digamos, es la forma de mostrarse. Bueno, ahí queda la pregunta establecida, ¿no? ¿O fue una improvisación? Es muy raro, porque generalmente todo lo que hacen los presidentes está sujeto
a la unidad de protocolo que en todos los Claro. países. Y una unidad de protocolo jamás permitiría que un presidente esté con un lápiz Bic, ¿no? En ningún caso. O En ningún caso. Si no lo hace, es un diseño, digamos, es un diseño, y eso establece bastantes diferencias entre la política argentina y la política chilena. Con Sí, el tema del dinero. Con el tema del dinero. A propósito de lápices, la historia, le voy a pedir a Guillermo Muñoz que nos cuente la historia mañana viernes de lo que sucedió con el presidente cuando se estaba firmando la disolución de la Unión Soviética y Esa no es muy existía buena. lápiz. Es Hay un muy camarógrafo que le pasa un lápiz tremendo en el contexto, ¿no? Sí, Hashtag es muy- el origen de las cosas, el nuevo bloque que me encantó con el sociólogo Javier Ruiz. Javier, un abrazo, nos vemos la otra semana. Nos vemos, Mauro, que esté bien. Que esté muy bien, chao, buen día, pausa, ya venimos. ¿Usted es amante de la lana? Si es así, no